millones de personas se aficionaron al ajedrez, se engancharon, de hecho, al ajedrez en 1972 gracias al duelo Fischer-Spassky en Islandia. Yo fui uno de esos millones de personas y recuerdo que la partida de todo el duelo, que duró como 2 meses y pico, que más me impresionó fue la sexta, y esa es la que vamos a disfrutar hoy, una auténtica obra maestra. El duelo del siglo, en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, 1972, en Reykjavik. Recuerden, seguramente algunos de ustedes lo sabrán, que Fischer perdió las 2 primeras partidas, una por incomparecencia y otra porque jugó muy mal. Pero luego se recuperó, ganó la quinta y esta es la sexta, como ven, una posición bastante típica del gambito de dama, Fischer con blancas, Spassky tiene las negras, y esta, como digo, es una partida modélica, una obra maestra por el tratamiento que Fischer da a este tipo de posiciones y de cómo tratarlas. Aquí Fischer juega dama A4 y la idea es contestar a C5 con dama A3, clavando este peón porque esta dama está indefensa en E7. Aquí lo más probable es que se produzcan lo que se llaman peones colgantes, es decir, cuando se cambien este peón por este y desaparezcan este y este, estos dos de C5 y D5 van a quedar colgantes porque ningún peón podrá defenderlos, tendrán que ser defendidos por piezas. Entonces, después de dama A3, como se está atacando 3 veces el peón de C5, hay que defenderlo con torre C8, y ahora Fischer hace una jugada que en aquel momento fue, digamos, asombrosa, alfil B5, porque a nadie se le había ocurrido esta idea hasta aquel momento. ¿Cuál es la idea? Bueno, como el desarrollo natural del caballo negro sería a D7, protegiendo el peón de C5, pues el alfil estaría tocando esa pieza que protege uno de los peones colgantes cuando se haya hecho el cambio en la casilla C5, y después de ese cambio otra idea es aprovechar la clavada de este peón por la dama blanca sobre la dama negra para jugar caballo D4, y así el caballo desde D4 estaría presionando sobre la otra pieza que está protegiendo a los peones colgantes, y entonces las blancas se pueden enrocar y traer la torre a D1, más o menos por ahí van las cosas. Entonces, ante eso, Spassky decide jugar A6 para crear cierta tensión y molestar al alfil y luego seguir con torre A7. Mucho tiempo después, creo que fue una idea de Geller, otro gran maestro soviético al que hemos disfrutado en esta colección, Geller ideó jugar aquí con las negras dama B7, dama aquí, sacrificando este peón. La idea es dama B7 y aquí se cambia todo, D por C5, B por C5, torre por C5, torre por C5, dama por C5, entonces caballo A6, y ahí las negras consiguen mucho contrajuego a cambio del peón sacrificado. Pero claro, eso fue después del fruto, digamos, de unos análisis muy profundos. Aquí, como digo, Spassky jugó A6. Como la torre de A8 está indefensa, de momento A6 no amenaza nada, de modo que Fischer toma en C5 creando los famosos peones colgantes y ahora se enroca. Y entonces Spassky, fiel a su plan, juega torre A7, de modo que ahora la torre está defendida por la dama y sí se amenaza tomar el alfil, o sea que el alfil retrocede a E2 y Spassky desarrolla por fin su caballo a D7. Pero entonces, como digo, Fischer sigue con su plan, caballo D4, aprovechando la clavada del peón de C5 sobre la dama. Spassky desclava el peón retrocediendo con la dama a F8, pero entonces Fischer cambia la estructura de peones. Ahora, en vez de jugar con peones colgantes, va a provocar casillas débiles en esa estructura de peones centrales. Juega caballo por E6, F por E6 y ahora una idea magnífica, E4. La idea es romper, digamos, la armonía de los peones centrales negros. Si las negras, o sea, Spassky en este caso, no hace nada de momento,
bueno, Fischer puede cambiar en D5 y luego jugar alfil F3 y torre D1, y todas las piezas blancas estarían atacando a esos dos peones colgantes famosos. Ese es uno de los planes. De modo que Spassky, como eso no le hace mucha gracia, prefiere jugar D4. Pero claro, el problema de eso es que entonces la casilla C4 ha quedado debilitada y por tanto este peón aquí también va a ser débil, como vamos a ver. Y además pasa otra cosa más, que ahora Fischer juega F4 y ha creado una mayoría de 4 contra 3 en el flanco del rey. Este peón de E6 es débil y eso va a producir determinadas ideas que vamos a ver inmediatamente. Las negras necesitan, digamos, reestructurar su posición después de estos cambios en la estructura de peones, y entonces juegan dama E7, E5. Fíjense que las blancas están ya restringiendo los movimientos del caballo negro, han fijado esta debilidad en E6, incluso en un momento dado puede haber una ruptura en F5. Bien, a esto Spassky lo que hace es activar esta torre de C8 y la pone en B8, y entonces ya el alfil ocupa la casilla débil C4, alfil C4, se amenaza F5, el rey negro se marcha a H8, las blancas aumentan la presión sobre la debilidad jugando dama H3, se defiende la debilidad con caballo F8, como este peón ha quedado atacado hay que jugar B3, A5, buscando algunas rupturas por aquí, y entonces ya F5. Como se amenaza F6, no hay más remedio que tomar. Y ahora, de este modo, las blancas, después de E por F5, torre por F5, las blancas, es decir, Fischer, se ha hecho con el control de esa columna abierta que va a ser muy importante. Ese caballo en F8, ante el plan de Fischer, que obviamente es doblar las torres y entrar en la séptima fila, no hace nada en F8, así que se va a H7. Y entonces, contra torre F1, Spassky retira su dama a D8 con el fin de que sean sus torres quienes controlen la séptima fila. Pero entonces Fischer sigue aumentando la presión, en este caso jugando dama G3. Enseguida verán ustedes para qué, entre otras razones. Bueno, la dama está mejor en G3 que en H3, pero es que contra torre E7, que fue la respuesta de Spassky, Fischer juega H4, excelente idea, porque ahora este caballo está completamente restringido. Ese caballo ahí apenas sirve para algo, porque no tiene ningún movimiento razonable posible. Bien, entonces después de H4 sigue torre de B8 a B7 para terminar de controlar la posible entrada de las torres por la séptima, y a eso continúa Fischer con E6 tocando el peón de C5, ahora torre C7, entonces se sigue aumentando la presión. Fíjense cómo prácticamente todas las jugadas de Fischer aumentan la presión, dama E5, dama E8 y A4 bloqueando el flanco de dama para evitar cualquier tipo de recurso de las negras. Bien, ahora de nuevo dama D8 y aquí entramos en una fase de la partida de unas pocas jugadas en las que Fischer quiere jugar rápido para ganar tiempo en el reloj. Estamos en la jugada 30 y algo y como ve que está un poco apurado de tiempo, pues quiere ganar un poco de tiempo haciendo varias jugadas rápidas. De modo que contra dama D8 sigue torre F2, Spassky no puede hacer nada activo, así que se mantiene repitiendo movimientos con la dama, dama E8, torre F3, dama D8. Pero ahora viene el remate precioso de esta partida por parte de Fischer. Él, aunque todavía no han pasado el control, él ve claramente cuál es la idea para rematar y la practica, digamos, como digo, de forma magistral. Juega alfil de 3, abandonando la defensa del peón de E6, pero por una causa mayor. Contra dama E8, que en teoría amenaza recuperar o ganar el peón de E6, Fischer encuentra la gran idea, dama E4. Magnífica idea. ¿Por qué? Fíjense, sigan mentalmente conmigo la variante, si torre por E6, atacando la dama, torre F8 jaque,
caballo por F8, la otra torre por el caballo jaque, dama por F8 y dama H7 mate. Por tanto, el peón D6 es incomestible. Y como se está amenazando todo eso, torre F8 jaque, hay que jugar caballo F6, no hay otra, y entonces torre por F6, G por F6, torre por F6, la amenaza de capturar en H6 con jaque es terrible, entonces Spassky quita su rey para que no sea jaque, pero entonces Fischer juega alfil C4, que ahora puede amenazar, por ejemplo, después del jaque en G6, si las negras se tapan con la torre, E7 sería jaque descubierto con el alfil. Entonces Spassky vuelve a H8, pero entonces dama F4, y aquí ya Spassky opta por abandonar porque se amenaza tanto dama por H6 jaque como el jaque en F8, y los dos son mortales de necesidad. Bueno, este fue el duelo más difundido de toda la historia. Como decía al principio, millones de personas se engancharon al ajedrez gracias a él, y esta partida, además de ser quizá la mejor desde el punto de vista de la calidad, también es la más decisiva, porque como les decía, Fischer había ganado también la quinta y con esta partida ya lograba ponerse por delante en el marcador, y después ganó la octava y ya hasta el final, que ganó 12,5 a 8,5 en ese duelo histórico.